Esta transmisión es la transmisión número 13, intitulada Los derechos del pueblo ecuatoriano, con el subtítulo Los, los derechos a la libertad que proclama la Constitución en el artículo 66, numeral 2, que vamos a continuar en esta segunda parte refiriéndonos al texto constitucional. Pero se hace necesario indicar que para empatar o para coordinar con nuestra transmisión anterior, decíamos que los derechos del pueblo nacen en la Constitución de la República, y en el Ecuador de manera particular se estableció en la Constitución del año 1830 bajo la presidencia del general Flores. Es allí donde se establece de manera muy limitada los derechos. En aquel entonces, en la Constitución de aquel entonces, habían que para tener los derechos a ser ciudadano tenía que tener X cantidad de dinero, tenía que ser practicante de una religión, tenía que ser propietario de X cantidad de tierras, tenía, en fin, que tener una edad de 21 años, y eran realmente pero muy limitados los derechos. Poco a poco se han ido desarrollando a medida que se han presentado nuevas constituyentes, nuevas constituciones, se han elaborado nuevas constituciones. Y es así que decía que, por ejemplo, el derecho al sufragio se estableció en la Constitución de 1929, en que por primera vez se otorgó el voto a la mujer. Entonces, miren cómo poco a poco van avanzando los derechos. Ahora, en 1945, en la Carta de las Naciones Unidas se establecieron 31 derechos humanos. Estos derechos humanos están establecidos como derechos fundamentales, que hemos de entender como derechos fundamentales aquellos derechos que son inherentes a la persona humana. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a caminar libremente por un determinado lugar de su territorio, el derecho a la nacionalidad, el derecho a tener a recibir alimentos, el derecho a la salud, el derecho a la libertad. Todos estos derechos se han ido poco a poco incorporando en las diferentes constituciones de la República. De ahí que cuando decimos derechos fundamentales, hemos de entender que son derechos primordiales, que son derechos únicos, que son derechos especialmente referentes al ser humano, a la vida misma del ser humano. Así hemos de entender como los derechos fundamentales que proclama la Constitución. En algunas ocasiones se ha dicho que esta Declaración de los Derechos Humanos, que está en nuestra Constitución, o que ha estado en las constituciones anteriores, se ha dicho que aquellos de los derechos humanos fundamentales son meramente declaraciones simbólicas de los gobiernos, porque en la práctica no se han aplicado ni se han respetado esos derechos. Hoy que estamos
nosotros a través de este programa, tratando de que nuestro pueblo tenga conocimiento de sus derechos y haga el ejercicio real, goce, disfrute, exija realmente sus derechos, porque estos derechos, al estar establecidos en la Constitución, que la Constitución es la norma, el estatuto, la carta, el instrumento fundamental que tiene un país. Un país que no tiene constitución no podría llamarse constitución. El Ecuador es un estado de derecho constitucional desde el año 1830 hasta la fecha en que se han venido dictando en cada constitución reformas y avanzando en los derechos humanos, en los derechos de la libertad, en los derechos fundamentales. Entonces, vamos a pedir a la abogada Guirnalda Yerobi que dé lectura al artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República, con el título. Muy buenas noches. Derechos de libertad. Artículo 66. Se reconoce y garantiza a las personas, numeral 2, el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultural física, vestidos, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Miren, es como la Constitución en un solo numeral enuncia un cúmulo de derechos que así de lectura fácil pareciera que son o no son de importancia, pero vamos analizando y vamos a repetir la primera parte del artículo, del numeral. ¿Qué dice? El derecho a una vida digna. El derecho a una vida digna. ¿Qué es aquello de una vida digna? ¿Qué es la dignidad? La dignidad es poder gozar, poder disfrutar, poder beneficiarse de todos los elementos que sean necesarios para el perfecto desarrollo del ser humano. Vida digna comienza a continuación, derecho a una vida digna, a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud? Desde que nace hasta que muere, el ser humano tiene derecho a la salud. Pero ¿qué hemos de entender por el derecho a la salud? Hemos de entender que desde que nace una persona, ¿cuál es el principal e inmediato derecho apenas nace la persona? El derecho por sí a la vida, pero para que viva, esa persona tiene el derecho a alimentarse. Y de ahí que la madre tiene la obligación de alimentar, de dar el alimento materno, la leche materna que sirva de alimento. Para ella es una obligación y para el niño es un derecho. Entonces, cuando dice el derecho a la salud, la madre tiene el derecho a alimentarlo y la obligación a alimentarlo, y el niño tiene el derecho a recibir el alimento. Y si avanzamos más adelante en la etapa de el desarrollo de la vida, de la niñez, de la adolescencia, en todas estas etapas
verán ustedes que tiene el ciudadano, el ser humano, el derecho a alimentar, y cómo más adelante se va estableciendo otras leyes que garantizan este derecho, como es la ley de la niñez, el derecho de los niños, el derecho de los jóvenes, el derecho de la familia, el derecho de la mujer. Está establecida en una ley que garantiza precisamente estos derechos que están establecidos o mencionados con una palabra en la Constitución de la República. Entonces, el derecho a la salud significa para los ecuatorianos que así como tenemos el derecho, pero ¿quién es el que garantiza, el llamado a garantizar y a dar efectividad a estos derechos? Es el Estado. ¿A través de quién? A través de, en este caso, del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, ¿a través de qué? De los diferentes hospitales, centros de salud, dispensarios, de los hospitales del Seguro Social, es decir, todo aquel organigrama de instituciones que se establecen en el Estado. ¿Para qué? Para que se garantice el derecho a la salud de las personas. Entonces, miren cómo vamos entrando en verificar que el derecho a la salud no solamente es un enunciado, sino que es todo un organigrama establecido en la Constitución de la República, a través de qué, de los ministerios, de los hospitales, de los dispensarios, de quienes, de los médicos, de las enfermeras, el derecho a que en la atención al paciente, en atención al ciudadano, debe ser atendido con diligencia, debe ser atendido con respeto, debe ser atendido con dignidad en todas las etapas de la vida. El ser humano tiene derecho a que sea tratado con dignidad. El personal médico, el personal de enfermeras, los empleados, los servidores públicos tienen la obligación de brindar el derecho real, efectivo, ágil, rápido al ciudadano, porque él está llamado a ejercer sus derechos y el Estado a brindar los derechos. Y si no le brinda los derechos tal como está establecido en la Constitución, entonces ahí nace otra figura, el derecho del ciudadano a demandar a las instituciones del sector público, a las instituciones, inclusive a las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público, la indemnización de los daños y perjuicios por la falta de atención adecuada, oportuna, diligente a los derechos de la salud, a los derechos que tiene el ciudadano para recibir la atención médica, para recibir la atención médica que le permita tener y obtener una salud saludable para su vida, para vivir con dignidad. Entonces, esta es una garantía establecida en la Constitución de la República. Escuchamos y hay comentarios de algunos radio oyentes, de los televidentes, en el sentido de que preguntan qué pasa cuando en un hospital, en un dispensario médico, no le atienden oportunamente o le atienden con cierta indiferencia a los pacientes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Pues el ciudadano debe exigir que le atiendan, pero para exigir que le atiendan también el ciudadano, el usuario del servicio, tiene que
identificar exactamente cuáles son las personas que le están atendiendo y de no ser atendido favorablemente, ellos pueden hacer su demanda de orden privado o en su defecto acudir a la Defensoría Pública a presentar allí su denuncia para que ellos a la vez a través de la Defensoría se hagan las investigaciones y se sancione a las personas que fueren responsables de la falta de atención a la cual tiene derecho el ciudadano. Entonces, con esto dejo atendida la inquietud de las personas que nos han solicitado les explique qué pasa con estos hechos o fenómenos que se pueden presentar en determinadas dependencias o casas de salud que no les atienden con diligencia, que no les atienden con prontitud, que son a veces maltratados despectivamente y simplemente les dicen cuando el paciente está en estado en un estado ya de terminación, un estado terminal que se llama técnicamente, y le dicen puede llevarse al paciente a que se muera en su casa. No, señor, el Estado tiene el derecho de proteger porque hay en el Estado empleados para que atiendan a las personas, porque por más que tenga facilidades en su casa, no tiene usted las condiciones técnicas ni las condiciones apropiadas para brindar la atención para que el paciente pueda vivir y morir con dignidad. Pero sí lo puede hacer en una casa de salud en donde realmente hay servidores y hay personas que están obligadas a atender a estos ciudadanos que viven en tales circunstancias. Ese es un derecho que los familiares pueden exigir a las instituciones del sector público o del sector privado, según sea el caso. Vemos ahora el gran salto del derecho de la salud. Vamos al derecho a la educación. Así de fácil, el derecho a la educación consta en la Constitución de la República como una palabra más, pero este derecho a la educación está garantizado en este órgano que se llama jurídico Constitución de la República como un derecho fundamental que tienen los estudiantes a recibir la educación parvularia, primaria, secundaria y universitaria. Hay la educación privada y en la educación privada ocurre que en algunos establecimientos de educación privada de primaria, secundaria, inclusive de universidad, que claro, se paga por el servicio, pero ocurre que si no paga el mes la pensión que está obligado, al estudiante se le priva del derecho a dar examen. No se le permite que no le dan el título, no le suben las calificaciones. Entonces ahí se está vulnerando los derechos del estudiante y los estudiantes y los padres de familia pueden denunciar y demandar los daños y perjuicios que le está ocasionando al estudiante, porque si bien es cierto que está atrasado en el pago de las pensiones, cuando ingresa por primera vez al colegio, está firmando una especie de contrato con el colegio para que el colegio le brinde la atención al estudiante y a cambio de eso el padre de familia paga un valor.
pero en ese contrato no dice que si no paga no le doy la educación, no. Dice que si no paga puede demandarle ante un juzgado de lo civil para que el acreedor le cobre al padre de familia o al obligado a pagar. Pero eso tiene que hacerlo por la vía civil para cobrar lo que realmente le está debiendo cuando el padre de familia o el estudiante no está pagando los valores. Pero eso no le quite el derecho ni le da facultad a la institución educativa para impedirle el ingreso a clases, para impedirle que dé examen, para impedirle que se le otorgue el título o se le suba las notas o se le asciende las notas. No, la escuela, el colegio, la institución educativa tiene la obligación de dar esta garantía constitucional que es el derecho a la educación. Si los padres de familia por alguna situación no pueden cubrir la pensión no es alimenticia, es la pensión mensual, universitaria, escolar, de secundaria, en este caso, los colegios, pueden demandar el pago al padre de familia, pero no le pueden negar el derecho a estudiar, no le pueden prohibir que ingrese a clases, no le pueden negar el derecho a rendir examen y no le pueden privar. Se le está vulnerando el derecho a la educación. De esta manera también yo dejo esclarecido esta preocupación, pero adicionalmente habría que ver muchos otros derechos que se están vulnerando tanto en los colegios, en las escuelas, en contra de los alumnos, en contra de los niños, de los estudiantes, que son faltados al pudor, hombres, niños, varones, niñas, las niñas que son también abusadas, vulneradas en su pudor, en sus partes íntimas. Todo eso es parte de la garantía que el Estado ecuatoriano debe dar a los ciudadanos, a los estudiantes. Este es un derecho, esta es una garantía y los padres deben demandar, deben denunciar cuando estos derechos sean vulnerados en cualquiera de estas instituciones, sin temor. En este caso, como en la ocasión anterior, no me acuerdo en qué sesión, en qué transmisión se dejó establecido que en los casos de alimentos, las madres de familia que tengan necesidad de realizar sus demandas de alimentos, las damas que conforman este estudio ofrecieron los servicios gratuitos para presentar las demandas de alimentos. De igual manera, ofrecemos los servicios gratuitos para presentar las denuncias o demandas que haya que hacerlo en contra de cualquiera de las personas naturales o jurídicas que hubieran atentado contra el derecho a la educación por parte de cualquiera de estos funcionarios. Pero el derecho a la educación es una de las garantías básicas, fundamentales, establecidas en la Constitución de la República. Así dejamos tratado dos temas importantes, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Hasta aquí hago mi intervención por esta vez y quiero dejar constancia de mi gratitud a todas las personas que se han unido a esta cadena
y quiero mencionar en la región oriental a la familia Vega, a la familia Carrillo, a los oyentes y a los televidentes que están en la provincia de Morona, Santiago, en Macas, que nos han hecho saber que están atentos y que están viendo esta transmisión. Muchas gracias a la familia Vega, a la familia Carrillo. De igual manera, dejamos nuestra gratitud a todos los oyentes que han manifestado a través de sus respectivos mensajes o comentarios que han hecho respecto a este programa. Dejo abierta a ver si ustedes han recibido otras preguntas o inquietudes de parte de los televidentes, por favor. Sí, doctor. Acá pregunta acerca de la coactiva, la nueva orden del gobierno de la coactiva acerca de los carros y multas. Si eso está hecho con un parámetro legal. Bueno, el tema de las coactivas es un tema de orden civil, pero que voy a explicar ya que así viene la pregunta. La coactiva se da como producto de la elaboración de un título de crédito, un documento que la institución del sector público le dice, tú debes por este concepto la cantidad de tanto y te hago un título y tienes tanto tiempo para pagar. Si el usuario no pagó ese título en ese tiempo, la ley le faculta a la institución a iniciar un juicio coactivo para el cobro de ese título. Y de acuerdo a la ley, el juez de coactivas está facultado para solicitar a todas las instituciones del sector público, del sector financiero, a las comisiones de tránsito, a los registros de la propiedad, a los registros mercantiles, ¿no? Le faculta para que se oficie a todas estas instituciones para que le retengan el valor equivalente al título. Entonces, ese juicio coactivo lo hacen en la primera providencia. A veces hacen previamente le notifican y luego después le hacen la providencia de notificación con el juicio de coactivas, que no es que le quitan el dinero, simplemente le ordenan que se retenga el valor de hasta tanto por el título de crédito que debe tal o cual ciudadano. Pero para eso el ciudadano oportunamente también debe comparecer contestando si realmente impugnando el título, dependiendo si el título realmente es efectivo. Por ejemplo, se hicieron demandas coactivas por las famosas multas de los fotomultas que se comenzó a llamar cuando la Comisión de Tránsito colocó cámaras y para controlar supuestamente la velocidad. Entonces, si pasaba a X velocidad, automáticamente le determinaba que ha cometido la infracción y le levantaba un título que la multa, tiene que pagar tanto, y sobre eso ya inmediatamente le hacían el título ejecutivo. Entonces, antes de iniciar el título ejecutivo, la entidad tiene que notificarle al usuario, hey,
tú me estás debiendo por este título la cantidad de tanto. Y el usuario tiene derecho a defenderse. Yo no le debo porque a mí no me han notificado. La Comisión de Tránsito primeramente tiene que haberle notificado con que usted cometió esta infracción tal día, tal hora, pero tiene que haberle notificado en persona al infractor. No es que porque le subió al sistema o le puso un correo electrónico, con eso ya está notificado. No, señor, tiene que, de acuerdo a la ley, ser notificado con la determinación de la infracción o con la determinación de un título ejecutivo. Luego de agotado este trámite, entonces viene la segunda fase que se llama el juicio coactivo, y que el juez coactivo tiene ciertas facultades para pedir que se prohíba o que se retenga el valor equivalente al monto del título, que una vez pagado ese valor, le levanta, asimismo tiene la obligación de levantar la prohibición de enajenar, la prohibición de la misma prohibición de que ha mandado, tiene que asimismo levantar las prohibiciones. Satisfecho al televidente que hizo esa pregunta. Doctor Yerovi, me preguntan qué hacer para interponer una demanda a una institución del Ministerio de Salud cuando ha habido una negligencia médica. A ver, las negligencias médicas es bien importante. La negligencia médica en el Código de la Salud está establecido el tipo de negligencia que ha cometido un profesional de la salud, tanto de derecho privado como de derecho público. En el derecho público, si la negligencia es realmente comprobada, esta persona afectada que ha sido vulnerado sus derechos por negligencia de la institución, tiene todo el derecho para interponer una demanda de daños y perjuicios contra la Casa de Salud, la institución o el Estado ecuatoriano para demandar la indemnización de daños y perjuicios. Un poco, no sé si puedo hacer uso de unos minutos más para hacer saber que precisamente en la Comisión de Tránsito apareció dos médicos cubanos que le dijeron al director de la Comisión de Tránsito: ¿sabe qué? Nosotros somos médicos cubanos y por lo tanto nosotros le vamos a brindar gratuitamente nuestro apoyo al dispensario médico de la Comisión de Tránsito. El director dijo: bueno, vengan, y se incorporaron estos dos médicos de la Comisión de Tránsito dizque a atender a los pacientes. En un momento dado, una paciente le atendió un médico cubano y le dijo: ¿sabe qué? Esto es de operación, y aquí en el dispensario de la Comisión de Tránsito y yo no te puedo operar y tienes que ir a una clínica privada donde él estaba trabajando. Y efectivamente fue a la clínica privada donde él estaba trabajando y le operaron a esta persona. Pero resulta que la operación, le hacen mal la operación, y aquí viene la negligencia que usted dice, le hacen tan mal la operación que la paciente tuvo que someterse después de eso como a 3 o 4 cirugías posteriores, y quedó tan mal su estado de salud que finalmente tuvo que demandar en la vía penal. Demandó en la vía penal en contra del hospital, en contra de la Comisión de Tránsito, y a nivel Ecuador todo el mundo le negó los derechos a esta persona. Entonces esta persona fue
con su demanda a la comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presentó allí su demanda, y para no alargar la situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda y ordenó que el Estado ecuatoriano les pague $350,000 a la paciente, y pidió que sean pues sancionadas las personas que habían intervenido en ese proceso. Les cuento esto y que todavía están pendientes. La Procuraduría General del Estado, luego de que pagaron a la paciente este valor, ahora la Procuraduría pretende cobrarles al director de la Comisión de Tránsito de aquel entonces, a los médicos de la clínica particular, a los inspectores del Ministerio de Salud que no controlaron por qué los médicos cubanos estaban trabajando en el Ecuador sin haber sido registrados y autorizados en el Ministerio de Salud previamente. Al juez, por qué se demoró en calificar y ordenar. Es decir, que hay más o menos 15 personas que tienen que pagar los $350,000 al Estado por sus negligencias. Es decir, esto se llama repetición. El Estado pagó la indemnización a la paciente, y para que el Estado no pierda, entonces dio la media vuelta y les cobró a todos los negligentes que participaron de una u otra manera. Explicado, abogada. Muchas gracias. Creo que les he quemado el tiempo más de la cuenta. No tenemos más preguntas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a la teleaudiencia. El próximo programa continuaremos con este mismo numeral que tiene otros ítems y otros elementos que forman parte de los derechos de libertad. Muchas gracias, buenas noches.